Muy buenas tardes a todos. Para iniciar con el curso de programación orientada a objetos, voy a hablar de los tipos de memoria. Para ello, les recuerdo que deben tener conocimientos previos de los temas de arreglo unidimensional, arreglo bidimensional y apuntadores. Si requieren ayuda acerca de estos temas, pueden consultar los videos que se encuentran en mi sesión de YouTube. Recordándoles que estos temas son continuidad para tratar el tema de memoria estática y memoria dinámica. Así que bueno, vamos a comenzar con este curso hablando de los tipos de memoria. Para ello tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Memoria estática. Es aquella que se declara o reserva de manera permanente y es posible almacenar datos a lo largo de la ejecución del programa. Su tamaño queda definido al momento de su declaración. Bien, para este primer tema debemos considerar algunas de las ventajas y desventajas que se tiene a la hora de emplear, así como una pequeña descripción de los tipos de memoria estática que se encuentran en el lenguaje C. Hablando de ventajas, la asignación de un dato es sencilla. Segundo, el valor asignado puede prevalecer durante la ejecución del programa. Tercero, su lógica de manejo es simple. Como desventajas, no se puede modificar el tamaño de la memoria durante la ejecución del programa. 2. No es óptimo para grandes cantidades de datos. 3. La memoria se desperdicia cuando no se utiliza en su totalidad. Bien, para este tipo de memoria, que es la estática, lo único que hay que tomar en cuenta es que todos los tipos de datos que se han empleado hasta este momento son de tipo estático. Y aquí en la nota nos dice que en general todas las variables primitivas que son de tipo estática corresponden a la char, int, float y double, así como los arreglos y apuntadores. Entonces todas las variables que han empleado hasta ahorita en sus programas se consideran de tipo estáticas. Si ustedes consideran en la parte de asignación, pues dice que asignar un dato es muy sencillo, ya que bueno, si nosotros nos vamos a nuestro compilador, vamos a ejecutar nuestro compilador, podemos ver que la declaración y asignación de un dato no tiene ninguna complejidad. De hecho, de su curso de primer semestre tuvieron que haber hecho mucha asignación, ya sea de manera directa o indirecta a través del usuario. Entonces realmente es una asignación muy simple. Voy a crear un nuevo proyecto para ir ejemplificando todo lo que se menciona acerca de la memoria estática. Bien, en este primer punto nos dice que la asignación es muy simple. De hecho, desde su declaración, recuerden que pueden declarar una variable, por ejemplo, de tipo entera, nombre x, punto y coma. Entonces aquí ya estoy declarando una variable. Si ustedes quieren asignarle un valor, bueno, vean ustedes, simplemente uso el operador de asignación y ya con esto yo estoy guardando un 10 a mi variable x, ya sea de manera directa o por medio del usuario haciendo uso del scan o el sein. Si yo quiero guardar un dato por medio del usuario, pues utilizo sein y señalo la variable donde quiero almacenar. Entonces realmente su asignación es muy simple. Otro punto es que bueno, dice que el valor asignado puede prevalecer durante toda la ejecución del programa. Si yo no modifico el valor asignado a esta variable, entonces desde el momento en que se asigne el valor hasta que termine el programa, el valor que esté guardado aquí va a prevalecer, o como ustedes saben, se puede reemplazar en cualquier momento por otro dato. El otro punto es que su lógica de manejo es simple. Bueno, es simple porque no requerimos de ningún operador especial para hacer una asignación de un valor a esa variable más que el operador de asignación. Entonces, por eso dice que es muy simple su lógica para manejo de este tipo de memoria. Con respecto a las desventajas, dice no se puede modificar el tamaño de la memoria durante la ejecución del programa. Dice que no se puede modificar el tamaño.
O sea que en el momento que ustedes declaran esta variable como entera, en todo lo que conlleva la ejecución de su programa, seguirá siendo del mismo tamaño int. O sea que no puede cambiar x de tamaño a una char, a una float o a una doble. Si se declaró como entera, entonces durante toda la ejecución del programa se mantendrá como entera. El otro punto dice que no es óptimo para grandes cantidades de datos. Esto sobre todo para el tema de arreglos. Si yo declaro un arreglo entero x, por ejemplo, de 30 elementos, digo x 30 elementos, quiere decir que yo aquí he reservado 30 localidades de memoria. El asunto de estas 30 localidades es que puedo llegar a utilizarlas o no. Por ejemplo, hay varios ejercicios que se resuelven con arreglos multidimensionales donde se captura el n datos. Por ejemplo, la edad de n personas, la calificación de n alumnos y bueno, así siempre n datos. El punto es que n no queda definido como tal, porque yo no puedo declarar de manera estática arreglos de tamaño n. Yo no puedo decir aquí x de tamaño n, aunque muchos cometen el error de creerlo si definen a n como una constante y dicen define, hacen esto, define n como constante 30. Esto no quiere decir que este arreglo es de tamaño n, al final sigue siendo un arreglo de 30 elementos. El punto es que yo puedo llegar a utilizar estas 30 localidades o no, y todo va a depender de la cantidad de datos que yo requiero capturar. Existe la posibilidad de que capture los 30 datos, entonces quiere decir que utilizo todos mis sectores de memoria. Pero si yo de estas 30 utilizo 20, entonces 10 localidades de memoria no son utilizadas y siguen reservándose aunque no las utilice. El otro punto es que n puede llegar a ser más grande de lo que yo he reservado. Si yo en vez de capturar 30 datos capturo 40, pues entonces ya tendría un problema de desbordamiento. De ahí que el punto número 2 no es óptimo para grandes cantidades de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de arreglos de tipo estático. Y bueno, en el punto número 3, pues ligado al punto número 2, dice que la memoria se desperdicia cuando no se utiliza en su totalidad. Entonces son algunas de las ventajas y desventajas que podemos tener en el uso de la memoria estática, tanto de variables primitivas como en el caso de los arreglos. Lo mismo va a ocurrir con los apuntadores. Otra explicación gráfica se muestra en lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes escriben un programa como tal está conformado de códigos y datos, ¿sí? O en este caso comandos y datos. Los comandos no son más que las instrucciones que nosotros escribimos para definir una acción, como es el caso del print, como es el caso de scan, como es el caso de el uso de la sentencia for, el switch, el if, etcétera, etcétera. Todos esos son instrucciones o comandos. Por otro lado tenemos los datos, y estos dos elementos conforman un programa. Al final todo lo que nosotros escribimos en nuestro compilador, recuerden que es escrito en un lenguaje humano que nos facilita a nosotros la escritura y para nuestro entendimiento y darle indicaciones a la computadora para que desarrolle una acción, pero que finalmente todo esto se tiene que traducir a este código de máquina, o sea, descrito por ceros y unos. Entonces todo esto que estamos viendo ahorita aquí pasa por un proceso de compilación para convertirse a código del lenguaje de máquina. Ese lenguaje de máquina se aloja en nuestro mapa de memoria. Entonces, en nuestro mapa de memoria, ¿qué tenemos? Pues tenemos los comandos, instrucciones y los sectores de memoria que hemos reservado para el almacenamiento de datos. Particularmente si hablamos de nuestras variables, tenemos dos tipos de variables: las variables que nos sirven para almacenar datos y las variables que nos sirven para almacenar direcciones.
De las variables que tenemos para el almacenamiento de datos pueden ser de tipo char, int, float y doble, al igual que los de tipo apuntador, apuntador char, apuntador int, apuntador float, apuntador doble. También tomen en cuenta que cada tipo de variable reserva un rango de almacenamiento. Esto del rango de almacenamiento también lo describo en un video de la parte introductoria del primer curso de programación, que es fundamentos de programación. Brevemente, puedo tomar como ejemplo el uso de la variable char. La variable char tiene un ancho de bit de 8. Entonces 8 bits que me representa una localidad de memoria. ¿Qué es una localidad de memoria? Pues es un pequeño sector o un cuadrante de todo este mapa que tenemos aquí, de todo este mapa de memoria. Cada localidad de memoria está conformado por 8 bits. 8 bits que me sirven para el almacenamiento de ceros y unos. En este caso, bueno, cuando yo declaro una variable char, es un cuadrante de 8 bits que por un lado ustedes le asignan un nombre y por otro lado el compilador selecciona una dirección totalmente aleatoria para que se reserve y ustedes puedan almacenar un dato. En este ejemplo yo estoy declarando, sería la declaración de una variable char de nombre x al cual yo le asigné el valor inicial de 64, que en formato carácter me representa el arroba. La dirección o espacio de memoria que ha reservado el compilador es la dirección FA85. Entonces este es un pequeño sector de memoria que yo he reservado para el almacenamiento de un dato. Si lo represento en mi mapa de memoria de color rojo, entonces yo aquí tengo reservados 3 variables de tipo char. Veanlo ustedes, son pequeños cuadrantes que se reservan únicamente para el almacenamiento de memoria. En el caso de las variables int, float y doble, debemos considerar su rango de almacenamiento. Int, por ejemplo, tiene un ancho de bit de 32. 32 bits equivalen a 4 localidades de memoria. Recuerden que una localidad de memoria son 8 bits. Entonces 4 localidades de memoria representan los 32 bits. Entonces esta es la representación gráfica de un sector de memoria para el almacenamiento de una variable entera. Entonces véanlo aquí, tiene 4 localidades de memoria. Lo mismo sería este sector de memoria. Esta es la representación gráfica que yo utilizo para indicar las reservas de memoria. ¿Cuántas variables entonces tengo declaradas de tipo int? 1 y 2. ¿Cuántas de tipo char? 1, 2 y 3. ¿Cuántas direcciones tiene una variable tipo char? Obviamente una. Tiene un nombre y una dirección. Un nombre y una dirección. Un nombre y una dirección. En el caso de las variables tipo int, ¿cuántas localidades de memoria tiene? 4. Entonces todas estas 4 localidades de memoria tienen un nombre y por lo tanto corresponden a 4 direcciones. Vean ustedes en el caso del float, también son 4 localidades de memoria, 4 direcciones y corresponden todas a un solo nombre. En el caso del doble son 64 bits que corresponden a 8 localidades de memoria, entonces serían 8 direcciones. Y si vemos el ejemplo con respecto a los apuntadores, pues lo mismo, son sectores de memoria que por un lado ustedes le asignan un nombre, véanlo aquí. Aquí está un ejemplo de una localidad de memoria para un apuntador. Por un lado ustedes le asignan un nombre, por otro lado el compilador reserva un espacio de memoria para que ustedes puedan almacenar aquí direcciones. Entonces los apuntadores no guardan datos, guardan direcciones. Este es un punto importante. ¿Cuántos apuntadores tengo declarados en este mapa? 1 y 2 de tipo char. ¿Cuántos apuntadores de tipo int? 1. Entonces, un apuntador char, ¿cuántas direcciones puede almacenar? Una, y precisamente es una dirección de una variable char también. ¿Cuántas direcciones puede almacenar una variable int? 4. Y son las 4 direcciones que tiene una variable entera.
En tanto, bueno, si ustedes entienden este punto, quiere decir que los apuntadores tienen que ser declarados acorde al tipo de variable que ustedes quieren almacenar su dirección. Si yo quiero almacenar la dirección de una variable char, entonces necesito declarar un apuntador char. Si yo quiero almacenar la dirección de una variable int, entonces tengo que declarar un apuntador int, y así sucesivamente. Entonces todo esto no es más que la representación gráfica de el almacenamiento de variables, y entonces todos estos sectores de memoria se quedan fijos mientras inicia, se ejecuta y termina su programa. Ahora bien, si ustedes declaran arreglos char, entonces en este caso pueden decir, como en el caso del compilador, que yo estoy declarando, vamos a declarar aquí el tipo char arreglo X de tamaño, vamos a ponerle aquí 10. Entonces esto sería 10 variables char. Recuerden que una de las particularidades de los arreglos, por definición, es que reservan localidades de memoria continua. Por lo tanto, lo que va a hacer el compilador es buscar un espacio dentro de su mapa de memoria donde tenga disponible 10 localidades de memoria continua. Por ejemplo, podría tomar esta, ¿no? de aquí y contar 10. Entonces esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces estas 10 localidades de memoria quedarían reservadas para el almacenamiento de datos, tomando en cuenta que se trata de un arreglo tipo char. De esta misma manera puede ser para un arreglo de tipo int, de tipo float y de tipo doble. También les comento, esta es una representación gráfica de un mapa de memoria. No crean que es de este tamaño, o sea, son muchos sectores de memoria los que se van a utilizar para el almacenamiento de instrucciones y de datos. Así que bueno, de nueva cuenta, el mapa de memoria está conformado de localidades de memoria que tienen una dirección, y cada dirección, bueno, va a corresponder al tipo de dato que ustedes quieran declarar, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de direcciones es el tipo de dato. Por otro lado, ustedes le asignan un nombre. Eso sería lo primero que deben de tomar en cuenta a la hora que declaran variables. No es el hecho de que es una letra y nada más. Internamente son sectores de memoria que se reservan para almacenar información, ya sea datos o direcciones. Esto es lo que ha ocurrido con el uso de la memoria estática. Ahora pasemos a la memoria dinámica, que es el tema principal de este curso. Dice: la memoria dinámica es un espacio de almacenamiento que se solicita en tiempo de ejecución del programa. El medio empleado para su gestión o administración es a través de un apuntador, el cual almacena la dirección a partir de donde se dispondrá dicha memoria. Tomen en cuenta que el uso de la memoria dinámica está ligado al manejo de apuntadores. De ahí que la importancia de que ustedes ya tengan definido el concepto y manejo de un apuntador. Recuerden que si tienen este tema un poco débil, pueden consultar mis videos que se encuentran dentro de mi canal. Bien, con respecto al uso de la memoria dinámica, ventajas. Es posible disponer de un espacio de memoria arbitrario, lo cual quiere decir que yo puedo mover el tamaño de esta memoria. O sea, lo puedo utilizar y adaptar acorde a la circunstancia actual en la cual se ejecuta mi programa. No es como en el caso de la memoria estática. Aquí yo puedo disponer ahora sí de un tamaño n definido al momento de ejecución de mi programa. Segunda ventaja, es posible liberar la memoria durante la ejecución de mi programa. Es decir, que si yo ya utilicé los datos que están almacenados en este sector de memoria o en este arreglo, los puedo liberar, o sea, eliminar para que
se puede administrar de nueva cuenta el uso de esta memoria. La importancia principal se encuentra en estos dos puntos, que pueden elegir entonces un tamaño de memoria totalmente arbitrario y que la pueden liberar en el momento que ustedes ya no la necesiten. No podremos hablar de desventajas, puesto que se supone que este tema viene a mejorar el uso de la memoria estática. Así que bueno, se mencionan en algunos libros, literatura, algunas desventajas, y dentro de las desventajas dicen que su manejo no es simple. Y bueno, no es que sea una desventaja, simplemente es que su administración se hace a través de un apuntador, y muchas de las veces, porque no queda claro el tema de apuntador, pues entonces no pueden manejar bien el uso de la memoria dinámica y lo consideran como desventaja. Pero bueno, eso no puede ser considerado para este tema como desventaja. Bien, de manera simbólica, pues entonces para administrar la memoria dinámica yo necesito obligadamente variables que almacenen direcciones, o sea, apuntadores. Y en esa dirección lo que yo almaceno es precisamente la dirección inicial donde quiero almacenar el dato, o a partir de donde se reservan mis sectores de memoria. Un ejemplo: si yo quiero declarar memoria dinámica de tipo char, o sea, para una sola variable, entonces lo que hago es declarar un apuntador, y a ese apuntador le voy a guardar una dirección donde yo quiero guardar un dato. Este sería un ejemplo. Yo declaro mi apuntador P. Por un lado, recuerden que la declaración de un apuntador, ustedes le dan el nombre y el compilador les da una dirección. Entonces este cuadrito, vamos a suponer que es este que está aquí. Este cuadrito se va a llamar P y tiene la dirección de B73A. Bien, en este sector de memoria yo lo que voy a guardar es una dirección, porque recuerden que es un apuntador. ¿Qué dirección voy a guardar aquí? Pues la dirección D5A6. Esta dirección es la que sirve como reserva para el almacenamiento de un dato. Entonces esta dirección puede ser cualquiera de estos sectores que se encuentran aquí. Digamos que sea este sea el sector de memoria que yo guardé en este apuntador. Entonces quiere decir que a través de este apuntador que tiene la dirección de este sector, yo puedo guardar aquí un dato. No, aquí yo guardo la dirección de esta dirección donde finalmente voy a poder guardar un dato. Es un poco complejo entender este tema, sobre todo si no tienen la experiencia en el manejo de apuntadores, pero bueno, debe de quedar claro más adelante con algunos ejemplos. Lo mismo puede ser que yo declare un apuntador char para el almacenamiento de un arreglo dinámico. En este caso, bueno, lo mismo va a ocurrir. Primero declaro mi apuntador, que por un lado le doy un nombre, por otro lado me da la dirección. Y entonces, si este sector corresponde a ese apuntador de nombre P, yo lo que quiero guardar aquí es la dirección inicial a partir de donde se reservan mis localidades de memoria. Digamos que yo quiero reservar 10 sectores de memoria, 8 sectores de memoria. Entonces este sector o este apuntador va a guardar la dirección inicial donde se reservan mis sectores de memoria. Entonces esta dirección que guarde aquí, vamos a suponer que la D5A6 corresponde a la dirección de esta localidad de memoria. Quiere decir que de aquí puedo almacenar hacia adelante 8 datos, porque mi arreglo lo voy a declarar para el almacenamiento de 8 datos. Entonces voy a poder guardar un dato aquí, luego aquí, y así sucesivamente hasta el almacenamiento de mis 8 datos. Nuevamente, no confundan. Mi apuntador guarda direcciones. ¿Qué dirección va a guardar? La dirección a partir de donde comienza la reserva de mi memoria dinámica. Y de esa dirección inicial que tiene aquí, pues yo me tengo que ir desplazando a los demás sectores de memoria para poder almacenar los datos. Si ustedes recuerdan
del uso de apuntadores a través la relación arreglo apuntador o apuntador arreglo, pueden desplazar las direcciones de su arreglo para poder almacenar los datos en cada uno de los sectores de su arreglo. Entonces es la misma dinámica que vamos a emplear aquí, con la diferencia de que la reserva se hace de manera dinámica y no de manera estática como se trabajó anteriormente. Bien, vamos a continuar porque al final esta explicación debe de quedar clara con algún ejemplo. Continuando, dice: la administración de la memoria dinámica se realiza mediante dos operadores. Bien, en C++ se hace mediante el operador new y delete, ya sea para crear nueva memoria dinámica o para eliminarla. El operador new reserva memoria dinámica de cualquier tipo de variable, esto es, pueden declarar variables dinámicas de tipo primitivo, o sea, las char, int, float y double, o lo que son definidas por el usuario, las de tipo struct o class. El operador delete libera la memoria dinámica reservada, entonces mediante este operador también vamos a poder eliminar nuestra memoria. En el momento que ustedes decidan ya no utilizarla, es conveniente liberarla. Ahora bien, este tema de memoria dinámica no es nuevo ni es propio de la programación orientada a objetos. Es un tema que existe desde C. Solo que en el curso básico de C no se toca este tema, aunque en algunos profesores puede que implementen el uso de la memoria dinámica. En C, digámoslo así, la administración de la memoria dinámica se hace mediante las funciones malloc, free y site-off. Entonces estas son las funciones que comúnmente se emplean para la creación de memoria dinámica de nueva cuenta. Como ya vamos a ingresar al curso de programación orientada a objetos, yo no voy a utilizar estas funciones. Yo voy a hacer uso de los operadores new y delete. Entonces tengan en cuenta esto. Bien, pues vamos a pasar a los ejemplos. En el caso de querer declarar una variable dinámica, este sería el prototipo. Definen el tipo y el apuntador, el nombre del apuntador, tipo y nombre del apuntador. Después asignación, el operador new y el tipo. Nuevamente, el tipo de variable que van a reservar debe corresponder al mismo tipo de apuntador. Si el apuntador es entero, es porque el tipo de variable dinámica que van a declarar también es entero. Un ejemplo, aquí decimos: en el caso del apuntador P que almacena la dirección del espacio de memoria requerido para una variable int. Vean ustedes, el apuntador es de tipo entero, nombre P, y yo le asigno a este sector de memoria por medio del operador new la dirección de una variable int. Nuevamente, el operador new lo que hace es ir y buscar un sector de memoria disponible del tamaño que ustedes le indiquen aquí. Una vez que lo encuentra, lo retorna y se asigna al apuntador que ustedes declararon previamente. Aquí está el ejemplo. Este es mi sector de memoria P. Por un lado, ustedes recuerden, le han dado el nombre, y por otro se reserva la dirección donde se encuentra este sector de memoria. En este sector de memoria que han reservado, que corresponde a la dirección FB28, le van a guardar una dirección. ¿Qué dirección es la que le están asignando o guardando a P? La que les entrega new. ¿Y new qué hizo? Buscar un espacio de memoria disponible para el almacenamiento de una variable de tipo int. Esto quiere decir que él fue y buscó ese sector de memoria disponible. La dirección que tiene ese sector de memoria es FD34. Bien, esta dirección FD34 es la que pasa a almacenarse al apuntador, y vean ustedes, aquí gráficamente estaría almacenando la dirección FD34 que corresponde al sector de memoria donde ustedes van a guardar un dato.
Una vez que ustedes declararon su memoria dinámica de tipo entera, pues van a poder guardar en este sector de memoria a través del apuntador un dato. Entonces, ahora sí, para el manejo de apuntadores recuerden que tienen dos operadores, el operador asterisco y el operador ampersand. En este caso vamos a utilizar el operador asterisco para asignar un dato al sector de memoria o a la dirección que almacena el apuntador. Y yo le estoy diciendo aquí que en la dirección que tiene mi apuntador P le asigne un 5. Nuevamente, la dirección que tiene mi apuntador P, ¿qué dirección tiene el apuntador P? ¿Qué dirección almacena el apuntador P? Pues la dirección FD34. Ah, bien, en esta dirección me vas a guardar un 5 y es por eso que en esta dirección tengo yo representado el almacenamiento de un dato que es 5. Y una vez que yo almacené el dato y hice los procesos, por ejemplo aquí yo le dije que me muestre lo que hay en la dirección que tiene P. ¿Qué dirección tiene P? Ah, tiene esta dirección. ¿Qué hay ahí? Pues un 5. Entonces yo aquí voy a ver el 5. Pude haber hecho cualquier otro proceso, cálculo, etcétera, etcétera. Y al final liberar mi memoria. Con esta instrucción yo le estoy diciendo que se libere la memoria que tiene asignada P, lo cual quiere decir que esta dirección se elimina y una vez que elimine pues se libera y yo ya no puedo disponer de este sector de memoria hasta que yo cree uno nuevo y se le asigna a P esa nueva dirección. Bien, esto es para la declaración de variables primitivas, que puede ser de tipo char, tipo int, float y doble. Normalmente este tipo de declaraciones de variables dinámicas no se hace, puesto que son pequeñas localidades de memoria las que se emplean. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta aquí es la inicialización. Recuerden que hay veces que yo necesito declarar mi variable inicializarla con un valor. Si se necesita declarar memoria dinámica e inicializarla, es posible escribir lo siguiente y entonces vean el prototipo. Definen el tipo, el nombre del apuntador y luego le asignan mediante el operador new el tipo de variable y el valor inicial que va a tener. Un ejemplo sería esto. Entonces declaro mi apuntador de tipo entero y le asigno la dirección que me entrega el operador new de tipo entero y de una vez se inicializa con el valor de 5. Entonces esto es para la inicialización de mi memoria dinámica con algún valor. Nuevamente no se suele hacer declaraciones de variables primitivas de tipo dinámica. Lo que sí es común y más frecuente es el caso de hacer declaración de arreglos dinámicos, ya sea unidimensional o bidimensional. Vamos a comenzar con la declaración de arreglos dinámicos unidimensionales. El prototipo para su declaración, vean, es definir el tipo de apuntador, asignarle mediante el operador new la primera dirección de este arreglo dinámico. ¿De qué tipo es este arreglo? De tipo entero. ¿De cuántos elementos? Bueno, aquí le estoy diciendo que sean de 40, pero bien pudo haber sido aquí también de tamaño n, donde n es otra variable al cual yo le asigno un valor ya sea inicial o un valor que puede ser proporcionado por el usuario. Ese valor que tiene n puede colocarse directamente como variable dentro de mi declaración y definir ahora sí un tamaño de arreglo de tipo n o de tamaño n. Bien, continuando, para este caso el apuntador P almacena la primera dirección de memoria a partir de donde comienza el arreglo. Si desea inicializar el arreglo dinámico, puede escribir lo siguiente. Bien, tomar en cuenta la explicación anterior. Si uno declara un arreglo dinámico bidimensional, comienzo primero con la declaración del apuntador. Este apuntador lo que va a almacenar es la primera dirección de donde se encuentra mi arreglo. El operador new va a buscar el sector de memoria, para este caso de 40 elementos. Reserva los 40 elementos y lo único que me va a regresar es la primera dirección donde se encuentra. Esa primera dirección la guarda en mi apuntador. Entonces, en el ejemplo que teníamos acá anteriormente,
Digamos que yo le pedí guardar 8 localidades de memoria para un arreglo dinámico de 8 elementos y declaro mi apuntador. Entonces mi apuntador lo único que va a hacer es guardar la primera dirección donde inicia mis 8 elementos. Posteriormente yo tendré que incrementar esta dirección, o sea, voy a pasar de D5 a 6 a D5 a 7 para guardar en el siguiente sector mi siguiente dato. Después incremento otra vez el apuntador o la dirección de mi apuntador para pasar al siguiente sector de memoria y guardar el siguiente dato. Entonces este sería el ejemplo gráfico de lo que yo estaría declarando en esta parte. Todo se administra a través de mi apuntador. Voy a hacer uso del incremento de un apuntador o el manejo del apuntador indexado. Nuevamente repito, este tema es del curso de fundamentos de programación y lo pueden consultar en mis videos que se encuentran en mi canal. Bien, el siguiente punto que menciona es la inicialización. Si ustedes quieren inicializar entonces un arreglo ya con valores predefinidos, pues entonces el prototipo sería definir el tipo, nombre del apuntador, luego asignación, new y tipo de arreglo, seguido el tamaño que va a tener y posteriormente entre llaves los valores a los cuales quieren asignar, bueno, los valores iniciales con los cuales quieren inicializar su arreglo y finalizan con punto y coma. Aquí sería un ejemplo. Yo declaro un apuntador entero. Por lo tanto, le asigno la primera dirección que me entrega new para mi arreglo de 40 elementos. Y solamente estaría inicializando los primeros 3 valores. El primer sector con 3, el segundo sector con 2, el tercer sector con 7. Y los demás para mí serían datos basura. Aquí está el ejemplo gráfico. Tengo yo mi apuntador, mi variable apuntador. ¿Qué almacena esta variable apuntador? La primera dirección de mi sector de memoria de 40 elementos, o sea, esta dirección, la FD34, que es la que yo veo aquí. Y en la dirección FD34 le estoy dando como valor inicial un 3 y luego un 2 y un 7. Los demás sectores de memoria, el resto de los sectores de memoria, porque recuerden son 40 elementos, para mí lo que tiene aquí son datos basura. No hay sectores de memoria limpios. Ni pueden decir que está vacío, porque si consideran vacío el valor numérico 0, eso es erróneo. El 0 ya es un dato. Entonces se definen como datos basura. De aquí, bueno, es todo lo que hay que explicar acerca del uso de la memoria dinámica. Vamos a pasar al compilador para el desarrollo de algunos ejemplos y bueno, posteriormente recuerden que ustedes deben de complementar este primer tema aplicándolo para el desarrollo de su proyecto. Vamos a pasar al compilador y hacer algún par de ejemplos.